بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. La paz y las bendiciones con el profeta y su familia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les quería dar la bienvenida a esta primera clase de jurisprudencia islámica o de las leyes prácticas del Islam. En este primer capítulo, en esta primera lección, vamos a hablar específicamente de la importancia de comprender las leyes islámicas, específicamente las leyes prácticas. Lo vamos a hacer siguiendo este libro que tengo aquí, que es el libro de enseñanza de fiqh, de jurisprudencia, que se enseña en el seminario islámico de Irán y que está escrito en base a las fatwas, las leyes de aproximadamente 13 marje taqlid o fuentes de referencia islámica diferentes. Y bueno, vamos a hablar de forma general de las distintas leyes y en el caso de que haya alguna diferencia o opción o un pequeño conflicto entre las distintas opiniones de los mujtahid o doctores de la ley, lo vamos a también hacer referencia de forma bastante escueta, por cierto. Bueno, para empezar esta clase vamos a primero nombrar esta aleya coránica que dice así: Bismillahirrahmanirrahim, likullin ja'alna minkum shar'atan wa minhajan. Esto es la sura Al-Maida, que es la sura 5, y el versículo o aleya 48. ¿Qué es lo que quiere decir en castellano? Bueno, dice: a cada uno de vosotros les hemos asignado, a cada uno de vosotros significa también a cada comunidad, les hemos asignado un código legal, una norma, y un camino de salvación o una guía. Esto es la traducción que varía según los distintos traductores, pero aproximadamente es esta. ¿Qué quiere decir con esta leya? ¿De qué nos habla el Corán con esta leya? Nos está indicando que a lo largo de la historia Dios ha enviado a sus profetas y mensajeros para enseñarnos el camino hacia nuestra perfección, hacia nuestra felicidad. Bueno, en el caso de Islam obviamente no es una excepción y Dios nos ha enviado la revelación divina que presenta en el Corán y a su vez también las palabras del profeta, de los santos de Dios y de su descendencia para poder comprender cuál es el camino que nos va a llevar hacia esa felicidad y hacia ese conocimiento profundo de la realidad. Bueno, ¿por qué entonces hablamos de leyes prácticas? Leyes prácticas significa todo lo concerniente a las prácticas, a la conducta que nos va a permitir seguir en este camino. Bueno, de una forma general, cuando se habla del mensaje divino, que es el que trae De una forma general, cuando se habla
del mensaje divino, que es el que trae todas estas leyes, entre otras cosas y muchas otras enseñanzas, se lo divide en 3 grandes grupos, las enseñanzas contenidas en el Corán y en las tradiciones y los dichos y los hechos del profeta. Estos 3 grupos son, por un lado, lo que se llama Usul Aqaed, como primer división podríamos llamarla, que son los fundamentos de nuestras creencias. Vamos a después hablar de forma más detallada de cada uno de estos 3 grupos. El segundo grupo sería lo que está referido directamente a las leyes prácticas o lo que se conoce normalmente como fiqh o ahkam. Y el tercer grupo serían los asuntos referidos al akhlaq. Bueno, ahora vamos a hablar de forma un poquito más detallada de estos 3 grupos, los cuales nombramos en un principio. El primer grupo que habíamos dicho que era el de los principios fundamentales de nuestras creencias, o Usul Aqaed, se le nombra muchas veces Usul simplemente, tiene que ver con la forma de corregir nuestras creencias, de adquirir también a su vez las creencias correctas sobre esta vida y sobre la otra vida. Entre las cosas que se aprenden, se estudian, digamos, en esta parte del mensaje divino, tiene que ver con la unicidad de Dios, la profecía, el imamato, la justicia divina y muchos otros aspectos que están referidos directamente a las creencias. Vamos a ver que lo que es las creencias tienen una característica particular que la hace diferir de otro de estas ramas del mensaje divino. En lo que se refiere a las creencias, la persona, el creyente, digamos, debe adquirir, valga la redundancia, esta creencia a través de la argumentación y a través de su razonamiento. Es decir, no puedo yo decir yo creo porque alguien me dijo, mi padre me dijo que crea, o mi hermano me dijo que crea, o mi profesor me dijo que crea, sino que uno tiene que estudiar, leer y adquirir los conocimientos suficientes como para tener una certeza interna, cuáles son las creencias correctas y cuáles son las enseñanzas fundamentales de la religión. Bien. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. El segundo grupo, que es el tema del que vamos a hablar de forma detallada a lo largo de todas nuestras clases, habíamos dicho que es el fiqh o el ahkam, que tiene que ver con las leyes prácticas, es decir, el modo en que tenemos que manejarnos en nuestras vidas. Este segundo grupo tiene que ver con todo lo relacionado a lo que deberíamos hacer y deberíamos dejar de hacer para poder seguir este camino recto, este camino hacia Dios, este camino hacia la felicidad, hacia la perfección. Por ejemplo, las leyes referidas al rezo, las leyes referidas a el pago de la limosna, por ejemplo. Bueno, y el tercer grupo del que habíamos hablado es el que tiene que ver con el perfeccionamiento moral, con el akhlaq o la ética. Y tiene que ver con el modo de adquirir calificativos o adjetivos o virtudes, por ejemplo, la valentía, por ejemplo, la justicia, el respeto, cómo podemos hacer eso parte de nuestra moral, de nuestra personalidad, y al mismo tiempo también ir alejando todo lo que se consideran defectos o características negativas en cuanto a nuestras personalidades o nuestro carácter. Eso sería básicamente este tercer grupo, que es el akhlaq. Bien, a la hora de conocer estas leyes prácticas, nosotros tenemos
tres caminos posibles. Habíamos dicho que es diferente con respecto a lo que son las creencias. Las creencias debemos investigarlas y adquirir certeza a partir de la argumentación. En el caso del Ahkam no. En el Ahkam tenemos varias opciones. Vamos a ver cuáles son ellas. Primero, sí, la investigación detallada, el estudio de todo lo que es el Corán, las tradiciones proféticas y demás, y que es lo que se le llama el ijtihad. El ijtihad sería el esfuerzo por comprender este camino, digamos, estas leyes o estas órdenes divinas en lo que se refiere a nuestras vidas. La segunda forma es el taqlid. Cada uno de estos puntos que estoy hablando ahora los vamos a ver en lecciones separadas, así que espero que continúen con nosotros. El segundo es el taqlid, que es la imitación de una persona que haya adquirido este conocimiento a través de su esfuerzo, es decir, el ijtihad, es decir, la imitación de un mujtahid. Y el tercero es el ihtiyat. El ihtiyat tiene que ver con la práctica siguiendo la precaución en la medida de nuestros conocimientos. Entonces, dentro de las Ahkam, vamos a ver que hay, dentro de todas las posibles divisiones, hay una gran división, o primera división, que tiene que ver con el Ahkam taklifí, o que tiene que ver directamente a las tareas. Y después tenemos las wadí. El wadí, el Ahkam wadí, tiene que ver con las condiciones y el cómo realizar estas leyes o estas acciones. O sea, es de forma indirecta, ¿no? Bueno, división, habíamos dicho que habíamos dividido las leyes prácticas en taklifí y wadí, que habíamos dicho primero taklifí como una traducción aproximada. Podríamos decir que es nuestras tareas, y el segundo, la condición para que estas tareas sean correctas, el wadí. El Ahkam taklifí, es decir, las leyes directamente, nuestras tareas, tradicionalmente se dividen en 5 grandes puntos, o en 5 grandes divisiones. Vamos a hablar del wajib primero, que tiene que ver con las prácticas obligatorias, las cuales el hecho de abandonarlas van a implicar un castigo en la otra vida. El segundo es lo haram, lo prohibido, aquello que debemos abandonar. En caso contrario, vamos a recibir castigos o penalizaciones en la otra vida. No solo eso, sino que también el hecho de que algo sea wajib o haram también no solo tiene que ver con el castigo en la otra vida, sino también tiene que ver con la forma más sabia y lo que nos va a ser más beneficioso para esta vida y para la otra. Bueno, la tercera división, vamos a hablar del mustahab. Mustahab significa preferible o recomendado. Es todo aquello que realizarlos tiene muchas recompensas, pero el hecho de no realizarlos tampoco tiene una penalización o un castigo en la otra vida. El cuarto grupo es lo makruh. Makruh, la traducción es lo execrable o aborrecible. Es aquello que en caso de dejarlo es mucho mejor, pero en caso de realizarlo no tiene un castigo. De todos modos, ya el nombre lo dice encima, aborrecible, quiere decir algo que a Dios le desagrada, digamos. Y el quinto grupo, vamos a hablar del mubah, que es aquello que es permisible o autorizado, que el hecho de realizarlo o no realizarlo están en un mismo nivel, es decir, por hacerlo no vamos a recibir ni recompensas ni tampoco castigos en la otra vida. Por lo tanto, me queda simplemente invitarlos a que continúen participando de estas clases y bueno, espero que haya sido comprensible y vamos a ir adentrándonos cada vez más en estas clases y espero que les haya sido útil. Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.